Juega la hormiga, juega Berterame. ¿Está bien? ¿Quién juega en lugar de Mora? Dame un volante por izquierda. Volante por izquierda, Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez. No, se vaya, señor Medrano. Falta, señor Medrano. No es ni titular en Chivas. Orbelín Pineda, por ejemplo. Ya hiciste cansar a una autoridad. Por favor. Piojo Alvarado, pico del área, viene el Piojo con este centro. ¡Raúl! Así los festejos de la afición en México después de este 2-0 frente a Sudáfrica en el debut de México en la cancha del Estadio Azteca. Se dijo hace meses, hace años incluso, después de conocer la suerte de México en el sorteo, que el primer partido había que ganarlo. Ahora, ¿cómo separamos a los eufóricos de los depresivos? Y por eso tenemos 3 especialistas de lo mejor que hay en Latinoamérica para decirnos qué hacemos con este 2-0 de la selección mexicana. Había que ganar, se ganó. Las sensaciones que deja esta selección hacia el futuro cercano, hacia Corea, hacia Chequia, y luego pensando en una actuación trascendente, y esto significa trabajar una historia diferente. Roberto, ¿en dónde te vas a colocar después de este 2-0 de México sobre Sudáfrica? Buenas tardes. En que es una victoria merecida, fue ampliamente superior a un adversario decepcionante. Yo esperaba algo más de la escuadra sudafricana, pero lo de México podríamos calificarlo, lo de la selección mexicana, de aceptable, de discreta actuación. Dejó de hacer muchas cosas, incluso con un hombre más en la cancha. Aquí no había mucho que poner en riesgo, no había cómo poner en predicamento esta victoria ante un adversario tan frágil. Pero sí creo que ante coreanos y checos tendrán que elevar su nivel si quieren librarla. Ya no digamos después, porque en la siguiente fase estará el equipo mexicano. A mí me contaron que México tenía que ser dinámico, intenso. No lo vi. Vi un fútbol espeso, atascado un poco. No hay que olvidarnos de una cosa. Sudáfrica te hace una invitación muy generosa, casi imperdible, para hacer el primer gol. El primer gol es una necedad de los sudafricanos de salir con la pelota controlada, embiste Lira y se la deja a Quiñones, cuando México sí tenía cierto dominio, pero no era claro. No, y aparte de eso, le estaba comentando al Tuca que con 10 jugadores, 10 jugadores, no se cansaron los africanos, nos apretaban con 10 jugadores, es decir, si estábamos esperando que físicamente iban a mermar, no fue así, siguieron corriendo. Inmejorable la actuación del equipo mexicano, es decir, cómoda, contentos, los cambios ideales, el cuadro que se le presentó a México fue sensacional, debutaron a Mora, jugó Armando González, es decir, hizo soñada la presentación del equipo mexicano. Ahora competitivamente nos falta un montón, porque jugamos ante un rival que dio muchas ventajas en todo sentido, en la salida, regalando balones al contrario. Una que le regalan a Fidalgo en el segundo tiempo, se la dieron a él, increíble que Fidalgo la falla, o bueno, no la pudo hacer efectiva, pero muchas falencias del rival. Yo esperaba muchísimo más de Sudáfrica. Y las de México, Tuca, ¿cuáles son las debilidades? ¿Quedaste esperanzado? Porque dice Roberto, es que tiene que mejorar. Y yo digo, hay una oportunidad de mejora. O sea, ¿el techo está todavía muy alto? ¿O esto es ya prácticamente, no sé, si un 80 de lo que puede ser México? Y llegando al 100, ¿para qué te alcanza en este Mundial? Te voy a poner como tus primeras palabras. Primero como aficionado, contento. Contento, ganamos, vamos al Ángel a festejar. Primer triunfo en un partido inaugural, nunca habíamos ganado. No, hombre, déjame festejar tantito. Okay. Ahora me voy a poner del otro lado, ecuánime. La verdad, para mí apenitas cumplieron. La verdad, o sea, inclusive después que anote el primer gol, México, o sea, no tiene posesión de balón. Inclusive el equipo sudafricano empieza a tener más posesión de balón que México. Después viene la expulsión, México no termina de meter. Crea buenas oportunidades el primer tiempo, no es efectivo, no es contundente. Yo creo que si tuviéramos un 50% de contundencia estaríamos hablando mínimo de un 3-4-0, la verdad. Mario dice muy bien, 2 balones regalados, uno se aprovechó, otros no.
Y cuando teníamos 11 contra 10, yo pensé que México realmente ahí sí iba con todo para poder lograr 1 o 2 goles más, porque posiblemente el primer lugar, hemos platicado, de este grupo se decida por goles. Y a nivel futbolístico yo estoy de acuerdo con Roberto, con Mario, o sea, tenemos que mejorar muchísimo, porque contra Corea y contra Checo, ¿sabes qué? Con este nivel no alcanza. No alcanza. Yo vi una especie de interrupción en el progreso que venía manifestando el equipo mexicano en su desempeño. Este adversario hoy fue más cómodo que muchos de los que enfrentaron en encuentros de preparación y en los que se vio mejor el equipo mexicano. Entiendo que el escenario cambia, ya no vimos al Brian Gutiérrez tan desparpajado, tan eficiente, tan pulcro en el manejo de la pelota como veníamos viéndolo, tampoco a Fidalgo. Entiendo que el escenario cambia, pero el adversario tenían que percibirlo muy pronto, estaba mucho más cómodo como para desarrollar tranquilamente tu fútbol. No es que se viera presionado el adversario, se vio muy limitado, corriendo demasiados riesgos en la salida. Para cuando roba ese balón Lira, que capitaliza muy bien Quiñones, ya habían estado a punto de robar 2 balones similares los mexicanos. Entonces, un adversario muy cómodo. Más allá del triunfo, que claro que refresca el ambiente en el equipo mexicano, el haber interrumpido ese progreso que venía manifestándose, me imagino que ellos lo sienten que no jugaron como venían jugando, no prolongaron esa mejoría, y ante coreanos y checos estarían obligados a hacerlo. Tensión, ¿no? Yo creo que hay tensión que no terminan por encauzar correctamente en el primer tiempo. 3 estampas del partido, 3 circunstancias. Primero, el gol que el fútbol y la vida le dan a Raúl Jiménez después de 3 mundiales seco, ahora moja. Llora porque se acuerda de su papá, llora porque se acuerda de lo que le ha costado la titularidad siendo suplente de Oribe, del Chicharito, de Henry. El hecho de que no haya existido ninguna circunstancia extraña u ofensiva del público, me parece que hay que destacarlo. Teníamos esta preocupación, fueron años y años de vamos a dar una mala imagen. Y el tema de Brian Gutiérrez, a mí me llama mucho la atención porque sí es cierto que es un jugador que la línea de pase clarifica, creo que maneja muy bien tiempo y distancia, pero sentí que estaba, digamos, muy ansioso, ¿no? A veces impreciso, pero sí creo que fue una vía. En el primer tiempo hacía una mala y una buena, pero fue una vía que le permitía descargar al equipo mexicano cuando no había la pasada o cuando no había el retorno, el descenso de Jiménez. Y lo último, Quiñones se dejó satisfecho, ¿no? Quiñones cumplió, pero te voy a decir por qué. Aparte estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. El rival te juega con una línea de 5, ¿sí? 5 defensas. Cuando sube Gallardo y sube, por ejemplo, Alvarado, Raúl, Quiñones y Brian, quedan 5 contra 5, 3 contra 3, mano a mano. Cualquier movimiento de Brian al centro iba a recibir solo. Cualquier movimiento de Julián parecía Pelé. Si daba 2 pasos al centro, recibía solo. ¿Y qué? Porque la defensiva tácticamente fue tan mala de Sudáfrica que los dejaba recibir, les dejaba espacios, y el equipo mexicano sí estuvo ansioso por la incertidumbre, por el nerviosismo de la Copa del Mundo. Por supuesto, se querían comer el balón. La jugada número 1 al minuto 8, donde Reyes centra y de primera intención Raúl da con la izquierda, fue un jugadón del equipo mexicano de lo mejor. Después México tiene que mejorar un montón, porque todas las ventajas que dio esta defensiva no se le va a dar ninguna selección. Ninguna selección en la Copa del Mundo. Esto fue un regalo. Por eso te decía, México tenía que haber metido 5 y 6. Tenía que aborazarse, tenía que ir encima. No pudo ni salir con la pelota dominada. No pudo generar cuando tuvo superioridad numérica. Ninguna acción de gol. Todas las acciones fueron generadas por el rival. ¿Y tácticamente le faltó a Aguirre ser más agresivo? Falta mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad. O sea, yo entiendo que muchos jugadores llegaron a penitas ya, faltando 10 días y esto, pero falta mucho trabajo de coordinación y salir de atrás. Cuando un equipo te presiona, o sea, solo se mueve el que piensa que puede recibir, no hay así un movimiento de atracción para que el otro pueda recibir.
O sea, no hay un 2 contra 1. O sea, y el equipo, como dice Mario, pues ahí tranquilo y esto. Y nosotros, pues, los que tocan más balones son los dos centrales. O sea, entonces los medios y los delanteros, pues, la verdad, o sea, siempre están, o sea, de veras, ¿cuándo va a jugar para adelante? Y como dice Mario y Roberto, con un equipo que daba todas las posibilidades de hacer. Pero yo noté que sí, falta mucho trabajo de coordinación para salir jugando de atrás. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. O sea, los partidos anteriores contra Portugal, contra Bélgica, contra el otro, de veras mostraron un nivel y contra rivales muy superiores a este. Sí, habían avanzado en el juego colectivo, se veía un sustancial avance en el juego colectivo, sobre todo por lo que se encontró en medio campo con elementos como Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Fidalgo, ya sabemos que Edson Álvarez o Eric Lira garantizan un buen rendimiento ahí, Luis Chávez, se había avanzado y hoy sí se interrumpe ese avance. Más que golearlos, que claro que les hubiera servido para decir ya estás en la siguiente fase con 3 puntos y una amplia diferencia de goles, pero más que golearlos por eso era golearlos para consolidar la confianza que adquieres cuando juegas bien, como venía jugando el equipo mexicano. Importantísimo lo de Raúl Jiménez y qué justicia tremenda, ¿no?, para un futbolista con tan brillante trayectoria que finalmente logre anotar en Copa del Mundo. Me gustó en ese sentido también que Aguirre metiera a Armando González, aquí está tu gran oportunidad. Los cambios me parecieron oportunos, ni Brian Gutiérrez ni Fidalgo estaban en su mejor nivel con el balón sobre todo, y ahí te van Luis Chávez y Mora. Edson por Eric Lira, que es más o menos seguir trabajando lo mismo. Yo no le achacaría hoy a Javier Aguirre nada, de que manejaste mal tus piezas, te tardaste en cambiar a alguien, no. Pero sí podríamos achacar eso de no hay un trabajo suficiente como para que el equipo estuviera confiado en que ese progreso futbolístico tenía realmente mayor sustento. Ahora sí se ve dentro de una semana la prueba ante los coreanos como que impredecible. O sea, ¿qué piensas? ¿La selección mexicana saldrá como favorita ante la de Corea en Guadalajara? El panorama va a cambiar radicalmente. Roberto, yo no Yo sé platicaba con Javier. Si cambiaría un gol, digo, es una exageración, pero si cambiaría un Por gol... lo de Montes, por claro. lo de Montes, porque Sí. Corea es un equipo muy físico y muy bien preparado en el juego aéreo. Ahora siempre se dijo, ¿qué va a pasar cuando falte Vázquez, el perfil zurdo? Montes jugó toda la temporada en Rusia con el perfil zurdo. Ahora, ¿qué haces? ¿Meter a Reyes ahí? ¿Desempolvar a Edson? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ese es un gran tema para Corea, ¿eh? Yo no creo que eso sea el momento de meterlo de central. Platicábamos tú y yo, Javier, o sea, México anota el gol y viene la hidratación y parece que lo perjudica totalmente. Sí. Traía una inercia bastante buena. Perjudica el juego en general. Sí, exacto. Y a los sudafricanos parece que fue la salvación. Tanto es que México, después de la hidratación, pasa casi 12 minutos sin ultrapasar media cancha con balón controlado. Es un crimen de Estado, perdónenme la expresión y la exageración, un crimen de Estado de Infantino para con el fútbol. Es el movimiento estructural sobre la esencia del juego más brutal, porque para moverle al fuera de juego en su momento, etcétera, para moverle hay que tener la delicadeza y la sensibilidad, pero hacerlo solamente por la plata es cargarse al fútbol. Es tristísimo lo que pasó y efectivamente los equipos que deben de aprovechar la continuidad del juego, pues hacen un parón brutal y los otros, como si empezara el juego otra vez, se recuperan, ¿no? Mientras uno tendría que tener la consistencia de la intensidad para atacar, el otro se recupera y ¿sabes qué? Pues nos ponemos de acuerdo, se ordenan mejor, se paran mejor. Es decir, esos tiempos son tremendos. Sabemos perfectamente que después que tú anotas un gol o recibes un gol, hay un lapso de 5 a 7 minutos de emoción para el que anota y de desconcierto para el que recibe. Entonces justo cae esta hidratación en el momento entre 2 minutos entra la hidratación. Y ahí viene, oye, ¿sabes qué? Cúbreme un poquito, vente para acá y esto. Y ahí ajusta. Y Sudáfrica mejoró en el funcionamiento. Se interrumpe el espectáculo futbolístico. Aparte, ¿no? Lo que dice Javier. ¿Hay algún jugador que especialmente les sorprende por su rendimiento en lo individual y alguno o algunos que les decepciona? ¿O más o menos todos en el nivel esperado? No, todos en el nivel, bueno, para mí todos en el nivel ¿No esperado. tardó el Piojo en carburar?
es el nivel del Piojo. El nivel del Piojo es para atrás, no para adelante. No, Gallardo tuvo que ir más veces, lo vi al principio. Muchísimo más. Sacó el centro, se la rebotaron tiro Pero de esquina. ahí ya es de funcionamiento lo que dice el Tuca. ¿Por qué? Si tú no tienes una salida con pelota dominada limpia, que Johan lo sabe hacer, lo hace en Italia, lo sabe hacer Montes, Reyes puede hacerlo con una facilidad. Si no tienes esa salida clara, los de arriba van a venir por la pelota atrás. Mora es peligroso en el área. En el área encáralos y le va a provocar mucho daño. Mora no puede venir a recibir la pelota acá atrás. Fidalgo tiene que ir a pedir la pelota en una zona, viene a pedirla acá atrás y la va a quitar a los centrales. Todo eso es trabajo, todo es funcionamiento. Y en eso ojalá, y Javier tiene excelso tiempo para mejorarlo mucho. Este equipo es muy, muy mejorable, el equipo mexicano. Yo creo que más o menos dieron lo normal, la mayoría dio lo normal. Yo esperaba más con la pelota de Brian Gutiérrez, de Fidalgo y de Gallardo. Esperaba más con el balón, con lo que pueden hacer al frente. No vi en su nivel normal a Rangel tampoco, al portero. No lo juzgamos porque no tuvo chamba, pero las pocas que tuvo sí se vio nervioso. Y sí vi por encima de lo que venía mostrando, y ese sí manteniendo su nivel ascendente, a Quiñones. Sí. Quiñones por izquierda. Totalmente, para mí Quiñones. Sí. Quiñones demuestra que, a diferencia de lo que se piensa acá, la Liga Árabe no solamente son petrodólares y bajo nivel futbolístico, porque allá realmente es figura y viene a producirle en el momento más oscuro de Alexis Vega, porque Alexis Vega, me gusta que Aguirre diga, a ver, voy a tratar de descubrir los momentos, lo que te puede aportar alguno de los jugadores que ya habían sido un poco marginados, ¿no? A ver si de pronto se vuelven una opción. Pero sí, ¿cómo va a solucionar lo de Montes? ¿Cómo va a solucionar lo de Montes, Javier Aguirre? Porque además, ya nos dirá Eduardo Bricio, en un momento vamos con él. Bueno, de una vez, Eduardo, que nos diga. Que los cambios se dio. Te voy a dar oportunidad como que para que empieces a tomar ritmo de juego, en vez de llegar, ¿sabes qué? Mis cambios van a ser para meter más goles. Por eso, entonces. Esto es lo que yo pensé en los cambios. Que si le faltó atrevimiento a Aguirre, me dice que no. No dijo nada. Sí, bueno, no. Yo estoy diciendo al contrario, que los cambios no fue para buscar ampliar el marcador. Bueno, pero Armando González por Raúl, que ya metió su gol, que hay que cuidarlo para los siguientes partidos, y debut mundialista de Armando González. Pero, por ejemplo, Alex Vega entra para dar ritmo del juego. Sí, pero los dos cambios, por ejemplo, en medio campo, yo sí los vi en el afán de revitalizar ese trabajo. Sí. En un momento en que dices, va 1-0 y dominamos, pero no lo suficiente, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, Eduardo Bricio, platícanos, porque además se dio la implementación de algunas reglas y ni en los medios de comunicación tienen la precisión, el conocimiento, la interpretación, el sentido común que tienes tú. La expulsión de Montes, la gente, no puede ser, por favor, que la gente juraba que iba a entrar el VAR, que le iban a echar para atrás. Cuéntanos, por favor, cómo viste el arbitraje en general y cómo viste esa jugada en particular, la expulsión de Montes. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con afecto. Pues creo que fue un buen trabajo, bastante buen trabajo de Wilton Sampaio de Brasil. Vamos a empezar con la expulsión de Montes. Sí es perfectamente expulsado, o casi perfectamente, porque se tienen que reunir 4 características que empiezan con la letra P. Una de ellas es proximidad a la meta adversaria. Y sí está fuerita del área. Otra, la posición de los adversarios. Le es muy favorable porque casi es el último hombre. La otra es la pelota controlada o con posibilidades de controlarla. Y sí había. Y la otra es la dirección a la portería. Y ahí es donde falla un poquito. Porque sí se abre un poco, pero un poco nada más. Entonces sí hay suficientes elementos para expulsarlo. Y hay que tomar en cuenta que tienes al otro equipo con 9 hombres. Entonces tú eres un balanceador de la justicia. Entonces, si ya votaste a 2 del equipo adversario y acá hay una muy alta probabilidad de que sea expulsado un adversario, también lo votas, ¿no? Entonces me parece que fue una muy buena decisión haberlo expulsado. Creo que lo hizo bastante bien. La que no me gustó fue la primera tarjeta amarilla en contra de México, porque amonestó a uno de Sudáfrica y en cuanto pudo amonestó a uno de México, también para balancear, pero esa ni siquiera falta era, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Por ahí hay una confusión en los tiros de esquina, porque cuando el VAR va a poder intervenir es cuando marcas tiro de esquina y no es esquina, y es meta. Y aquí hubo 2 jugadas en que era meta, él marcó meta, y era esquina, pero ahí no puede intervenir el árbitro.
El árbitro puede intervenir si esa esquina mal concedida es meta. Pero acá él concedió meta mal concedida y ya no puede rectificar el VAR. ¿Por qué? No sé. A mí lo lógico se me haría que rectifiques las dos, ¿no? Pero solamente puede rectificar cuando se señala un tiro de esquina que no era tiro de esquina y que era meta, ¿no? Por lo demás, creo que es un buen manejo de las tarjetas, controló el partido perfectamente, buena calificación de faltas en términos generales y llevó el partido a buen término y no influyó en el resultado del partido, salvo su mejor opinión. La segunda roja, Lalo, para el sudafricano, ¿no te pareció muy drástica o también la ves bien sacada? Mira, yo la veo bien porque lo llamó el VAR y ya a la hora que la ves en el VAR, sí se ve que le da un manotazo, que lo alcanza a golpear intencionadamente con una fuerza razonable en el rostro, ¿no? O en la cabeza. Entonces eso no lo puedes permitir. Esa fue una buena expulsión, VAR de por medio, ¿no? Me pareció adecuada, todas las 3 expulsiones me parecieron adecuadas y creo que salió con banderas desplegadas y podemos estar hablando más de fútbol que de arbitraje porque hizo muy buen trabajo en términos generales este árbitro brasileño, ¿no? Pudiera ser la Lobresión, que tanto la amonestación que tú mencionas y la expulsión de Montes como que compensó algo, ¿no? Pues ya te expulsé 2, ahorita tengo una oportunidad, ¿sabes qué? La saco roja. Y la amonestación también, ¿no? Ya, sí, no sé. La primera amonestación me pareció sí muy compensatoria. La segunda tiene un matiz leve de compensación, pero sí hay muchos elementos para expulsarlo, casi todos. Y ya tienes 2 expulsados del otro lado, pues entonces no vas a perdonar una expulsión muy potencial. Claro. Si ya tienes 2 expulsados del otro lado, ¿no? Es la lógica, el sentido común indica que se tiene que ir Montes, desafortunadamente para los nuestros, ¿no? Para mí, Eduardo, en la del Piojo Alvarado y la roja del sudafricano, para mí hay un bloqueo del Piojo porque no es que donde esté parado se detiene, no. Él se mueve un poco, donde el jugador de Sudáfrica quiere atacar el espacio, lo bloquea y claro, después el sudafricano mal, sale la frustración y da el golpe. Hubiera sido para mí magistral que le hubiera sacado la amarilla al Piojo Alvarado probablemente, ¿no? O incluso marcar una obstrucción, darle la pelota a los sudafricanos. No sé si después ya el flujo de la jugada impedía que una vez desarrollado el posible beneficio no puede regresar, pero creo que jamás lo calculó. ¿No crees que el Piojo cometió una falta o por lo menos un golpe que ameritaba amarilla? Sí, tienes toda la razón en cuanto a que cometió una falta, una obstrucción con contacto que se debe haber sancionado con tiro libre directo a favor de los africanos, pero no... Eso no obsta para que lo tenga que expulsar por el puñetazo, ¿no? Entonces yo no creo que era amarilla para el Piojo, creo que era falta en contra del Piojo, pero la expulsión es irrefutable, ¿no? Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, se tiene que cumplir 3 de las 4 P's, entiendo, ¿no? Se tiene que cumplir... De las 4 se tiene que cumplir 3 para que sea mayoría. Tiene que haber algo de las 4 y luego ya es relativo qué tanto hay de una de otra. Si va hacia la portería, es el último hombre. Control de balón. No, control de balón, qué tan controlado, todo eso. Lo explicó muy bien Lalo, ¿no? Me parece. Bueno, parece que todo en paz y en calma. Hubo aquí hace unos 40 minutos, lejano a esta posición, algún enfrentamiento entre, supongo, gente que se manifestaba y la policía. Se ven imágenes de cómo se ataca un caballo con un policía adentro, con un policía arriba, pero aparentemente la Ciudad de México informará ahí un saldo blanco y continúan los festejos y que sean en paz. Mañana a chambear, a jalar, que este país necesita mucho eso y después ya en la próxima semana otra vez al despapalle para lo de Guadalajara y Corea del Sur, si quieren. Buenas noches, otra vez para mis compañeros es un escenario brutal y eso hace que las patitas se desacomoden un poco y cuando es el escenario, eso puede pasar, dijo el Vasco. Fallar pases fáciles habla de que pesó un poco el escenario, pero fueron tranquilizándose y tiramos 16 veces a puerta rival. Nunca sufrimos atrás y pudo ser un 4-0 y nadie hubiera dicho nada. La expulsión de César Montes era evitable. Buenas noches, Álvaro Morales, Paco Gabriel, Hugo Sánchez. Bueno, creo que México al final del día termina haciendo lo que se esperaba y lo que tenía que hacer, ganar el partido. De una u otra forma lo tenía que ganar porque el equipo tenía que comenzar con esa tranquilidad, con esa confianza de saber que estaba en casa en un partido inaugural, visto por millones de personas alrededor del mundo, y quieras o no, esa es una gran presión.
tanto para el técnico como para el jugador dentro de la cancha, y el técnico también en tomar decisiones, que hace rato estaba diciendo Hugo, en qué se tendría que hacer. Creo que México es una selección que juega al son que le toques. Así de fácil. Si es lento, si te vas a esperar, yo juego lento. ¿Eso es bueno si o es malo? rápido, bueno, depende cómo lo veas, porque al final del día tienes que tener una idea y un estilo. Y México no lo tiene en sí. México juega conforme a cómo le jueguen. Si me juegas rápido, juego rápido. Si me juegas lento, juego lento. Ok, está bien, tienes esa forma de poderte adaptar, pero tampoco terminas siendo alguien que domine prácticamente un sistema, una idea. Y eso creo que es dar ventaja. México, claro que puede mejorar, sin duda que puede mejorar. Me tranquiliza, te digo, el triunfo, y me tranquiliza también ver que cuando hay cambios, si hay revulsivos en la banca, si hay jugadores que te puedan marcar diferencia, no como un Gil Mora, como un Alexis Vega, como hoy un Luis Chávez, que creo que entra y lo hace bien, es un jugador que tiene muy buena pegada, nos regaló un gol en el último partido de preparación de México, de muy buena pegada. Y otros más que están en la banca, que pueden cambiarte un poquito la historia y un poquito la idea de juego que tiene desde un inicio la selección. Hoy creo que cumple. Para mí cumple, nada más. No hace un gran partido, lo termina ganando bien, holgado, pero cumple nada más. Siempre, Álvaro, en virtud, en función de lo que el rival te opone, creo que Corea y Chequia son mucho más que la selección de Sudáfrica. Yo, a diferencia de Jared, y de veras no es un tema de optimismo, pesimismo, yo no veo cómo pueda mejorar mucho esta selección, honestamente. O sea, ni en lo colectivo ni en lo individual. No veo que haya un margen de maniobra en el área de oportunidad para ver cosas muy distintas contra Corea del Sur y contra Chequia. No quiere decir que no puedan ganar, empatar. Al menos en la alineación pudiera hacer algunos cambios. Sí, pero... Estoy de acuerdo contigo en algo, hermano, que dijiste en tu editorial. A ver, como mexicano, muy contento que se hayan obtenido 3 puntos y que se haya ganado. Qué bueno que se ganó. Había que ganar como fuera. Perdón, Álvaro, no los veo muy contentos, ni a Javier ni a ti. Así como que muy Oye, contentos no los veo. Oye, te voy a decir una cosa. Entonces no digamos muy contentos. Se gana y se suma. Pero te voy a decir una cosa. Un equipo de La Volpe, de Osorio, de Piojo y hasta del Tata golea un equipo semiprofesional como este. No. Un equipo de ellos golearía un equipo. Los primeros 15 minutos bien, cae el gol y después como que la adrenalina les afecta y sosos, inconexos. Quiñones el mejor. Me extraña que el Vasco Aguirre en una entrevista haya dicho: yo no veo sus partidos. El mejor en lo táctico, en lo técnico, en lo cognitivo. Brian y Fidalgo, algunas buenas jugadas, pero ansiosos. No pueden arrancar el siguiente partido. Tienen Chávez, Mora, Vega, Edson, entraron a comerse el segundo tiempo, Muchos reinicios de jugada con el Tala, muchos riesgos. Nada así absolutamente peligro, pero por momentos sí. Y quiero mandarle un mensaje al Piojo Alvarado. Te he jodido mucho, hermano. Te he criticado mucho. Tú eres lateral. No eres extremo, no eres volante. Tuviste 2 duelos individuales defensivos y Piojo lo hiciste muy bien. Y por primera vez mandaste un centro bueno para que Raúl Jiménez anotara su primer maldito gol en una Copa del Mundo. Lira genial, hermano. Lira, estábamos en el estadio y Lira decía a todos: tranquilos, con calma. Lira tuvo un proceso cognitivo del partido igual que Quiñones, lo entendió a la perfección. Pero te digo una cosa, estoy contento por el resultado. Pero te enfrentas a otros rivales, que Dios nos bendiga. Pero sí, hermano, como el gabrielismo me ha enseñado, había que ganar. Sí, no. Había que ganar, pero eso no los exime de que no cuestionemos ciertas cosas. Creo que Paco a lo mejor no entiende que se nos dificulta expresar emociones, pero sí estamos contentos, Paco, por la victoria como tal, pero queremos ir más allá, porque al final este mundial tiene unas ventajas que no hemos hoy calibrado respecto a lo que significa estar jugando en casa, ¿no? Yo te pregunto, ¿estás esperanzado en que hay racionalmente, futbolísticamente, anímicamente, cómo lograr una actuación histórica, no el grupo, después de lo que viste hoy? Bueno, iremos paso a paso. Sí, claro, pero les pido nada más que no me vayan a interrumpir. Denme un minutito porque quiero primero contestarte a ti, Álvaro. Sí, hermano. Me quedo callado, Me llama la atención
que mencionas puro técnico extranjero cuando tú normalmente Dije Piojo Herrera. dices La Volpe, el Tata y Osorio Piojo, golearían. y Piojo. Te recomiendo algo. Recuerda estos últimos 20 años, ni La Volpe, ni el Tata, ni Osorio golearon a nadie en el Mundial. Entonces no golearían. Pero no se enfrentaron a un equipo golearían así, a Sudáfrica. hermano. No, sí. ¿A uno ¿Contra así? ¿Contra quién jugó La Volpe en el 2006? Irán, Equipo de África. Ghana, Equipo de África. Angola. ¿Cuánto quedaron? 0-0. 0-0. Falló un penal. Bueno, Sí, ok. Perfecto. Tú dices, Javier, que no hay Pero Angola es mejor que Sudáfrica, No hay hermano. cómo mejorar. Me extraña. Dijiste que no, te ibas a sacar callo, que no ibas a interrumpir. Me extraña, Javier, que digas que no hay cómo mejorar, Perdón. porque México dominó ampliamente. Los jugadores que entraron, que fueron normalmente posición por posición en todos los casos, todos los cambios fueron posición por posición, el equipo no bajó. El equipo mantuvo su nivel y el equipo dominó ampliamente. El único inconveniente en el partido fue la jugada del Tala, que duda en una pelota relativamente sencilla, donde Javier inmediatamente va y le habla al entrenador de porteros como para preguntarle qué percibes, qué pasó. O sea, Javier está en todo. Te puede ganar Chequia y te puede ganar Corea, claro, pero también tiene argumentos México para competirles y trascender en este Mundial. Un partido que sí, lo que yo le podría poner, digamos, el puntos suspensivos o los signos de interrogación, ¿por qué no fue a más? ¿Por qué no fue a más después de que hizo el primer gol? Cuando tenía el equipo ahí, después del minuto 10, esos primeros 5 o 10 minutos después del gol, era para ir por ellos, lo que decía Hugo, y no lo hizo. Y en el segundo tiempo, con esa ventaja numérica, no lo reflejó en el trámite del partido. Quizás poner a otra punta ahí acompañando a Raúl Jiménez y no delantero por delantero, sí. Pero también es muy difícil tomar la decisión correcta, porque puedes pensar como técnico, si meto a 2 puntas, quizás me desacomodo atrás y en un contragolpe, una desatención como sucedió, me pueden hacer un gol. Yo creo que el marcador 2-0 sí refleja, aunque México llegó muchas más veces, sí refleja un inicio de Mundial, una inauguración. Es la primera vez que México gana en un partido inaugural. La primera vez en toda la historia. Entonces, hermano mío, ¿sabes qué? En el 86 le ganamos. No, pero me refiero a un partido inaugural. El primer. El primer partido. Primer partido del Mundial. A ver, deja primero. Sí, nada más termino, Javier. No, digo después de ti. Yo sí creo que decir no vemos cómo México pueda mejorar. Ok, entonces dime en qué lugar va a quedar México. No. México va a pasar la fase de grupos y después puede llegar, me parece que a octavos. Es que si decimos no tiene cómo mejorar, entonces bueno, atrévete a decir déjame argumentarlo. México no pasa de la fase de grupos. Déjame argumentarlo. Sí. Cuando tienes un rival que se desordena, un rival que no te generó ninguna ocasión realmente clara, cuando ves un rival que te regala el primer gol, cuando México está... No te regala el gol. No te regala el gol. No te va Lira y se pega un sprint de 20 metros está muy bien. y va y roba la pelota Está y muy de ahí bien. viene el gol, no te lo regalan. En el editorial dije, te regalan la mitad del gol porque pues qué portero le da la posición al defensor y luego... Portero que te había sacado la de Raúl Está muy Jiménez bien, aquí abajo. Está bien, pero hay una contribución clarísima porque nadie se excede así en confianza en un mundial, pero bueno... Yo lo que veo tengo es que responder algo a Paco inmediatamente cortito. Sí, está bien. Nada más. Es que si no hay errores, no hay goles, ¿eh? Está bien. Yo lo que digo es, yo creo que estos jugadores están muy cerca de su máximo nivel futbolístico. Los que están bien, hay otros, como Edson, Clarice, de manera muy evidente, como el propio Santiago Jiménez, que ya no es la opción 2, porque entró la Hormiga González. Jugadores como Romo, que naturalmente hace tiempo eran indispensables. Jugadores como Alexis Vega, que hace 6 meses eran titulares por encima de Quiñones. Y después... Entonces México no pasa de la fase de grupos. No, yo no dije eso. Yo dije... pero dices que no tiene cómo mejorar. Actuación histórica, Paco, para llegar a los octavos de final, a los pero cuartos... Eso es muy fácil, Javier. No. Eso es muy fácil. O sea, si no llegas a semifinales, entonces... No. Estar entre los 8 mejores en tu mundial, hay que estar entre los 8 mejores. Y yo lo dudo. Paco, hermano mío. Lo dudo. Paco, ¿No vas a dejar mío. hablar primero a Diony, Álvaro? Y ahorita me contestas. Dale, por favor. Dale. Johnny King. Primero, ¿quieres ceder la palabra, Álvaro? Primero, buenas noches a todos. Además viene muy elegante, bien peinado, traje... Sí, por eso, colores frescos. Por eso no jugué el balón tenis hoy, ¿no? Y no doy clases. Al balón tenis. Al tenis balón, Y es estrella, ¿eh? Me consta. Tenis balón.
A ver, primero me gusta lo que dice Aguirre, porque mientras aquí nos debatimos Ahí está. Muy si bien. México, Ahí está. Muy bien. si México dominó, o si México fue menos, o si México fue más, o si México ganó bien porque aprovechó lo que tuvo, más allá que dejó de hacer varias cosas. Me gusta cuando él dice, tuvimos un mal primer tiempo, no jugamos bien y aún así pudimos haber metido 3 goles en la primera mitad. Me gusta que tenga esa autocrítica, ese autoanálisis, que no basado solamente en el resultado de que ganamos 2-0, digas, vamos bien, no lo sufrimos, no lo generamos. No, que reconozca que el equipo mexicano tenía para más, para ofrecer otro tipo de situaciones, para buscar otro tipo de resultado. Ahora, ¿por qué no lo busca? Cuando dice Paco, ¿por qué si ya tienes la ventaja, de pronto el equipo se relaja y no va por más? Pero yo le agrego, no solamente que tengas la ventaja en el marcador, que tengas la ventaja numérica en cuanto a la cantidad de elementos. ¿Por qué no intentas otra cosa cuando vas 2-0, cuando tienes 10, 15 minutos que estás jugando con 2 hombres de más, que pruebes otro tipo de sistema? ¿Por miedo? ¿Por no echarla a perder? ¿O por simple y sencillamente... Porque había que ganar y ya. Porque había que ganar y no quiso cambiar. Después, lo otro, cuando estamos hablando de Sudáfrica, que no ofreció nada, yo esperaba algo más, pero no ofrece nada porque Sudáfrica termina renunciando a lo que habitualmente venía jugando. Y no voy a hablar del 4-2-3-1, 3-4-3 o 5-4-1 o del 5-3-2 que presentó hoy. Voy a hablar del tema que aquí Javier Aguirre estableció que él estaba... no preocupado, pero sí no le quitaba de la vista que era un equipo que por fuera un equipo rápido y peligroso, que tenía 2 elementos, y eso eran Moremí y Apolis. Y Apolis entró en el segundo tiempo al 76, es decir, Sudáfrica hasta le facilitó las cosas a México por renunciar a lo que habitualmente venían jugando y porque sus jugadores, que son los más peligrosos por fuera, no los puso hoy desde el arranque el técnico. Entonces, por lo tanto, también ahí es otro tachecito para México, de decir, un equipo que no te provoca, un equipo que no te pone en peligro, un equipo que no te incomoda, al final de cuentas no fuiste capaz de meterle un tercero o hasta un cuarto gol, porque en la ventaja de goles puede ser definitiva para un primero o segundo lugar sobre todo. Quiero contestarle a mi hermano Paco Gabriel, tengo muchos años de conocerlo. Pero contéstale a toda la audiencia también. Quien sostiene increíblemente lo que he argumentado es el propio Javier Aguirre. Por eso yo le pregunto a mi hermano José Francisco Gabriel de Anda, ¿qué piensa de las declaraciones del Vasco cuando dice, no jugamos bien, nos relajamos, no jugamos bien, nos relajamos, era para un 3-0, el escenario les pesó un poquito? ¿Qué pienso? Es el propio técnico que nos da la razón a nosotros. No, lo vimos todos. Él simplemente agrega algo y Hugo jugó el primer partido contra Bélgica, que además hizo un gol. El escenario espectacular. Ese día no se pudo cantar el himno, lo tuvimos que cantar a capela porque no servía el sonido. Y le terminas ganando a un favorito que era Bélgica, que había hecho un gran mundial en el 82. Es una presión muy fuerte. Y él lo explica muy bien, había muchos jugadores acalambrados. Que se dijo que iba a ser una gran motivación. No, pero espérame, si es una gran motivación. Bueno, pues más bien ahí está. Más bien estuvieron nerviosos. No, la motivación ahí está, pero también te juega en contra, por supuesto. Pero es el propio Vasco que reconoce, que dice, no jugamos bien. Lo vimos todos, porque si hubieras jugado bien, le metes 4, ya lo dijimos. ¡Claro! Entonces, hasta él dice, era para un 3-0. Simplemente él expresa lo que todos vimos. Sí, un poquito. Pero tú parece que estás en contra hasta de lo que él dice. Álvaro, está bien, un poquito, no ayudándole, pero respaldando a lo de que dice Paco. No, sí, ayúdame. Entendemos, sí, respaldando, ¿no? Entendemos y vimos que el partido no fue un partido intenso como el que acabamos de ver ahorita entre Chequia y República de Corea. Ese sí fue intenso, fue rápido, fue muy vertical. El de hoy, el de México, no lo fue. Y aún así, varios jugadores, Reyes, Alvarado y por ahí alguien más, en algunas ocasiones se quedaron tirados por calambres. Es ahí donde te está diciendo esa parte, que no siempre terminas yendo por calambres, por la parte física, sino también por el nerviosismo, de saber dónde estabas, de la magnitud que estabas viviendo en ese momento. O sea, no estaban viendo la gente de México, los millones de México, ni los millones de Sudáfrica. Te está viendo millones en el mundo. Realmente sí es algo que te hace ponerte nervioso,
tenso, porque la situación es un error ahorita realmente te marca mucho. Sí, está bien, Jared, la pero verdad, créeme que lo único que yo sostengo es qué bueno que ganamos. Sí. No jugamos perfecto. No, yo estoy de acuerdo. Sí estoy No en una cosa jugamos de acuerdo bien. con Paco y en contra de lo que dice Javier. Sí hay áreas de oportunidad en la posición por posición. Sí, a ver. Chávez y Mora tienen que arrancar el partido. Está muy bien, o no, pero yo lo que digo es esto, fíjate bien. Todo lo que se dijo ahora está muy bien, nomás que está como, digamos, el reverso de la moneda. A mí me platicaron aquí que parte de lo que iba a generar un plus en el equipo mexicano, más allá de lo táctico, tenía que ver con el público. Aquí está mi gente, voy Salieron para adelante. abucheados por primera vez en una inauguración mundialista. Respaldado por 100,000 en mi estadio con mi himno. 80,000. ¿No? Y lo que dice 80,000. Javier, 88. lo que dice Javier también es que Quiñones le pide el cambio, dice el bribón, el bandido, quería que lo aplaudieran, no le gustó a Javier, y después de los acalambrados, que es una parte del estrés. Antes de que lo sacara, un minuto atrás, ya Alvarado había volteado a la banca y les había dicho bueno, así. Alvarado, no son los jóvenes, Alvarado también se acalambró. A ver, yo lo que digo, evidentemente la selección mexicana, yo estoy hablando de la actuación histórica, estoy hablando de un mundial en casa para estar entre los 8 partido de mejores. fecha 1 de torneo apertura, Y hermano. no estoy hablando de la fase de Tú grupos. dices semifinales. No, estoy diciendo que hoy... Semifinales. No, semifinales no. Estar entre... O sea, histórico es semifinales. No, cuartos de final. Bueno, cuartos de final ya llegamos. Por eso, está bien. Que se repita el sexto lugar que tuvo la selección del 86 bueno, es lo que van a intentar. con menos participantes y con menos partidos. Yo lo que digo es, me platicaron que hoy íbamos a ver un equipo mexicano dinámico, intenso. No lo vi por grandes ratos. Entonces, yo sí creo que Javier hoy queda, no lo va a decir, pero hoy a Javier el equipo le da bastante menos de lo que esperaba. No, sí lo dice Javier, dice, está no jugamos bien. Sí, pero no entra en detalles porque hoy, por ejemplo, muy bien lo de Lira, muy bien lo de Quiñones, pero hay jugadores... ¿Y quién? Alvarado. Sí, y los titubeos del Alvarado. Tala. Los titubeos En del Tala. defensa. Los titubeos de Tala tienen razón. Y un Adelante, muy intrascendente, salvo el un asistencia. Fidalgo X. Y Gallardo y Reyes pasando y un par Brian de veces Gutiérrez nada más. impreciso. Brian Gutiérrez. Participativo, pero impreciso. Por eso, yo lo que digo es, claro que hay áreas de oportunidad, claro que puede mejorar, pero esta selección me platicaron, en tu mundial vas a volar. Tiene razón, no tanto tampoco. Para mejorar, sigue siendo una incógnita. Bombazo en Verde Valle. Chivas tiene amarrado a Jordan Carrillo, pero 2 jugadores podrían estar viviendo sus últimos días en el rebaño sagrado. Cuando parecía que toda la atención estaba puesta en la llegada de Jordan Carrillo, comenzó a surgir una situación que tiene a muchos aficionados rojiblancos haciendo cuentas y preguntándose qué está pasando realmente dentro de la planificación de Gabriel Milito. Porque sí, todo apunta a que el talentoso mediocampista sinaloense está cada vez más cerca de ponerse la camiseta rojiblanca. Sin embargo, esta operación podría venir acompañada de movimientos importantes en la plantilla, y uno de los nombres que vuelve a aparecer en la rampa de salida es Eric Gutiérrez. Durante varios días se especuló que el Guti podría formar parte de una negociación con Santos Laguna para facilitar la llegada de Carrillo. No obstante, información cercana al entorno lagunero asegura que ambas operaciones son completamente independientes. Eso sí, aunque el posible traspaso a Santos se habría enfriado en las últimas horas, la sensación dentro del mercado es que Eric tiene muy complicado continuar en Guadalajara. Pero la verdadera sorpresa viene con otro apellido, Gutiérrez. Sí, Brian Gutiérrez. De acuerdo con versiones que circulan alrededor del club, Chivas estaría acelerando la incorporación de Jordan Carrillo, también como una medida preventiva ante una posible salida del mediocampista mexicoamericano rumbo al fútbol europeo. Y es que el club sabe perfectamente que Brian puede convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo internacional que está disputando. Si mantiene el nivel mostrado recientemente, varios equipos del viejo continente podrían tocar la puerta más pronto de lo esperado. En las últimas semanas apareció el interés del conjunto danés FC Copenhagen, aunque esa posibilidad parece bastante complicada. Según reveló el periodista Jesús Bernal, el club escandinavo no suele realizar inversiones millonarias y tendría que romper por completo sus parámetros financieros para concretar una operación por Brian. Por ahora, la llegada de Jordan Carrillo parece avanzar a buen ritmo, pero la pregunta que ya se hacen los Chiva hermanos es otra. ¿Estamos viendo simplemente un refuerzo más, o la directiva ya se está preparando para despedirse de Brian Gutiérrez? Porque si algo ha demostrado este mercado, es que cuando aparece humo alrededor de una joya rojiblanca, muchas veces termina llegando una oferta imposible de rechazar. La actuación de Brian Gutiérrez en el triunfo de México sobre Sudáfrica
no solo dejó satisfechos a los aficionados del Tri, sino que también reavivó una vieja polémica que involucraba al periodista David Medrano. Meses atrás, cuando comenzaban los debates sobre qué jugadores merecían un lugar en la lista mundialista, el nombre de Brian Gutiérrez apareció durante una discusión en un programa deportivo. Fue entonces cuando Omar Villarreal lo señaló como una opción para ocupar una de las posiciones ofensivas del combinado nacional. Sin embargo, la reacción de David Medrano fue contundente. El periodista cuestionó la posibilidad de que Brian tuviera un lugar importante en la selección mexicana, argumentando que ni siquiera era titular indiscutible en Chivas. La escena llamó mucho la atención en aquel momento, y rápidamente se volvió viral entre los aficionados rojiblancos. Con el paso de los meses, Brian comenzó a responder dentro de la cancha. Uno de los momentos más recordados ocurrió en la goleada de Chivas por 5-0 sobre León, partido en el que el México estadounidense brilló con una destacada actuación, y un gol que terminó por aumentar el debate sobre su verdadero potencial. Incluso el propio Guadalajara aprovechó la situación para lanzar un video en tono de broma junto a David Medrano, reconociendo de manera divertida que las cosas no habían salido como muchos esperaban. La dinámica fue muy bien recibida por los seguidores del rebaño sagrado. Ahora, tras su destacada presentación frente a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026, numerosos aficionados volvieron a recordar aquellas declaraciones. En redes sociales aparecieron mensajes señalando que Brian está demostrando que puede competir al más alto nivel, y que las dudas sobre su capacidad parecen quedar cada vez más atrás. Lo que más ilusiona a los chivahermanos es que Brian no solo cumplió con una buena actuación, sino que mostró personalidad, movilidad y capacidad para generar peligro en un escenario de máxima exigencia. Precisamente por eso, también siguen creciendo los rumores sobre un posible interés de clubes europeos. Mientras tanto, en Guadalajara disfrutan del momento, porque cuando muchos dudaban de Brian Gutiérrez, el joven mediocampista siguió trabajando en silencio. Y ahora, en la vitrina más grande del fútbol mundial, está comenzando a demostrar por qué tantos dentro de Chivas confiaban en él desde el principio. La llegada de Jordan Carrillo a Chivas sigue generando entusiasmo entre la afición rojiblanca, pero ahora han salido a la luz detalles que revelan quién fue realmente la pieza clave detrás de la operación. Y no, esta vez no fue Amaury Vergara quien encabezó las negociaciones. De acuerdo con información revelada por el comunicador Alejandro Ramírez, el hombre que tomó la iniciativa para acercar a ambas directivas fue Alejandro Manso, una figura cada vez más influyente dentro de la estructura del Guadalajara. Todo habría comenzado durante la ceremonia de abanderamiento de la selección mexicana, donde coincidieron Alejandro Manso y Alejandro Irarrágorri. Lo que parecía un encuentro protocolario terminó convirtiéndose en el punto de partida para una negociación que avanzó mucho más rápido de lo esperado. Según la versión compartida por Ramírez, Manso aprovechó la oportunidad para hablar directamente con el propietario de Santos Laguna. Sin intermediarios ni representantes de por medio, comenzó a recopilar información clave sobre la situación contractual de Jordan Carrillo, su préstamo con Pumas, sus condiciones salariales y la disposición de Santos para negociar. Una vez obtenidos esos detalles, Alejandro Manso trasladó toda la información a Amaury Vergara y posteriormente consultaron con Gabriel Milito para conocer su postura respecto al futbolista. Y aquí llegó el momento decisivo. El estratega argentino habría analizado el perfil del jugador y rápidamente dio luz verde a la operación, convencido de que Carrillo puede convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto deportivo que busca construir en Verde Valle. A partir de ese momento, las conversaciones avanzaron con fuerza y terminaron encaminando un acuerdo que hoy está prácticamente cerrado, convirtiendo al mediocampista sinaloense en uno de los movimientos más importantes del mercado rojiblanco. Lo que más llama la atención es la velocidad con la que se desarrolló todo. Mientras gran parte de la afición seguía pendiente de otros nombres y rumores, dentro de la directiva ya trabajaban silenciosamente para concretar una incorporación que cuenta con el respaldo total del cuerpo técnico. Ahora, la expectativa se traslada a su incorporación oficial al equipo. Diversos reportes coinciden en que Jordan Carrillo reportaría el próximo lunes junto con Kevin Castañeda y el resto del plantel para realizar exámenes médicos y físicos antes del inicio de la pretemporada. Si no surge ningún contratiempo de última hora, los chivahermanos podrían ver muy pronto a Jordan Carrillo entrenando bajo las órdenes de Gabriel Milito y comenzando una nueva etapa con la camiseta más querida de México. Chivahermano, ¿crees que Jordan Carrillo tiene todo para convertirse en titular indiscutible en el proyecto de Gabriel Milito? Mientras la afición rojiblanca sigue celebrando la gran presencia de Chivas en la selección mexicana para el Mundial 2026, surgió un dato que ha provocado todo tipo de reacciones entre los aficionados. Y es que, aunque el rebaño será uno de los clubes que más jugadores aporta al Tri,
no será el equipo mexicano que más dinero recibirá por parte de la FIFA. Chivas volvió a demostrar el peso que tiene en el fútbol mexicano al colocar a 5 futbolistas en la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Roberto Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando Hormiga González representarán al Guadalajara en el torneo más importante del planeta. Gracias a estas convocatorias, el rebaño recibirá una compensación cercana a los 22.10 millones de pesos mediante el programa de beneficios para clubes de la FIFA, una iniciativa que recompensa a las instituciones que aportan jugadores a las selecciones nacionales. Sin embargo, cuando parecía que ningún club mexicano superaría esa cifra, apareció el América en la conversación. Las Águilas solamente aportaron 4 futbolistas al Mundial: Israel Reyes, Alejandro Cendejas, Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo. A simple vista parecería que recibirían menos dinero que Chivas, pero existe un detalle que cambia completamente el panorama. Además de sus jugadores actuales, el conjunto azul crema también sería beneficiado por la participación de varios exfutbolistas que pasaron por la institución y que hoy militan en Europa, como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Jorge Sánchez. Gracias a ese factor, las estimaciones apuntan a que el América podría recibir alrededor de 24.11 millones de pesos, una cifra superior a la que obtendría el Guadalajara, pese a tener menos convocados directos. Aún así, para muchos chivahermanos el dato más importante no está en el dinero. Lo verdaderamente relevante es que una vez más la cantera y el proyecto rojiblanco siguen aportando talento a la selección mexicana en el escenario más importante del fútbol mundial. Y con jugadores como Brian Gutiérrez y la Hormiga González buscando aprovechar cada minuto para mostrarse ante el mundo, el Mundial también podría convertirse en una enorme vitrina para futuras ventas y oportunidades internacionales para el rebaño. Chiva hermano, ¿prefieres que Chivas siga siendo el club que más jugadores aporta al trío? ¿Te gustaría que la directiva aprovechara estas vitrinas para vender más futbolistas al fútbol europeo? Mientras todo México hablaba del triunfo del Tri sobre Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026, una historia muy especial relacionada con 2 jugadores de Chivas comenzó a robarse la atención de los aficionados rojiblancos. Y es que Roberto Alvarado volvió a demostrar que no solo marca diferencias dentro de la cancha. El Piojo fue una de las figuras de la selección mexicana durante la victoria por 2-0 ante Sudáfrica, participando constantemente en ataque, colaborando en labores defensivas y siendo uno de los jugadores más activos del encuentro. Sin embargo, horas después salió a la luz un gesto que terminó conquistando a muchos chivahermanos. Eric Gutiérrez, quien actualmente atraviesa momentos de incertidumbre respecto a su futuro profesional, decidió viajar a la Ciudad de México para presenciar el debut mundialista del tricolor acompañado por uno de sus hijos. Lo que muy pocos sabían era que esa experiencia fue posible gracias a un regalo muy especial de Roberto Alvarado. De acuerdo con lo compartido por la familia del mediocampista rojiblanco, fue el propio Piojo quien les obsequió las entradas para asistir al histórico encuentro en el Estadio Azteca. El detalle no pasó desapercibido. Jacqueline Osuna, esposa de Eric Gutiérrez, agradeció públicamente el gesto mediante sus redes sociales con un mensaje lleno de cariño y gratitud hacia el atacante del Guadalajara. La publicación rápidamente comenzó a generar reacciones entre los aficionados, quienes destacaron la calidad humana de Alvarado y la gran relación que existe dentro del vestidor rojiblanco, incluso en momentos complicados para algunos jugadores. Y es que mientras el Piojo disfruta uno de los mejores momentos de su carrera defendiendo la camiseta de México en un mundial, Eric Gutiérrez continúa buscando resolver su situación contractual con Chivas. Por ahora, el mediocampista sigue sin alcanzar un acuerdo definitivo con la directiva para definir su salida, mientras analiza junto a su representante las opciones que han surgido en el mercado. Entre los equipos que han sido vinculados con el ex PSV aparecen Santos Laguna y Atlas, aunque hasta el momento no existe ninguna negociación cerrada. Lo cierto es que, más allá de los rumores y la incertidumbre sobre el futuro del Guti, este gesto de Roberto Alvarado dejó claro que dentro de Chivas existen amistades que van mucho más allá del terreno de juego. Chiva hermano, si Eric Gutiérrez termina saliendo del rebaño este mercado, ¿crees que la afición lo recordará como un jugador que cumplió con la camiseta rojiblanca o esperabas mucho más de él?